me dicen, me han pasado unas notas de que este acto, sabéis que está siendo difundido a través de las redes sociales. Me dicen que somos trending topic a nivel nacional, o sea, el hashtag nuestro Ciutadans Escuela de Invierno 2013, este está siendo uno de los hashtags más utilizados en Twitter durante estos momentos. Y también queremos saludar a los 200 asistentes vía streaming. Para las antiguallas como yo, el streaming es que están difundiendo imágenes de este acto por internet, en directo. O sea que, aparte de las personas aquí presentes, tenemos otra sala adicional que está interesada y está viendo este acto. Muy bien, pues si os parece, antes de entrar en las preguntas, a mí me gustaría que algunas de las cuestiones que se han hablado aquí, hacer un pequeño comentario. Hablamos de la separación de poderes y se ha hablado aquí del órgano de gobierno de los jueces. La opinión del señor González Armengol, entiendo que sería un órgano de gobierno exclusivamente elegido por los jueces, sí. Y la opinión de nuestro catedrático, 12 miembros y los otros que constitucionalmente ya se prevé así en la Constitución, hay 8 que están reservados a, no sé si son 2 el gobierno y 4 es todos ellos, Congreso y Senado, pero ¿hay alguna propuesta? El gobierno, efectivamente, es el Tribunal Constitucional en el que tiene la potestad de nombrar. Vale, pues aquí, no sé si nuestro catedrático de Constitucional aquí presente está de acuerdo en un órgano de gobierno de los jueces que esté formado en su integridad por personas elegidas, todas las que sí, por los propios jueces en votación, o cree que... Vamos a ver, José Luis, es que esto ya me lo había preparado. Como sabía que yo no estaba de acuerdo con esto, ahora me pregunta para que no... Hombre, vamos, todo es discutible, todo es discutible y sabemos que ningún sistema de elección es bueno. Por esto esta tarde estamos hablando precisamente de sistemas electorales, el más elemental de los sistemas de elección. Pero yo creo que vamos a ver, el Consejo General es un órgano político, no es un órgano jurisdiccional, tú lo has dicho, y esto es indubitable, no es discutible, es un órgano político. Claro, un órgano político del gobierno de los jueces, o por lo menos en parte de las competencias que tiene. Si fuera elegido por los propios jueces, yo creo, tú lo has descartado, pero yo creo que sería una forma de gobierno corporativa. Es decir, los jueces nos gobernamos a nosotros mismos. Quizá yo estoy influido por la universidad. A los rectores y a los decanos y tal, también los elegimos básicamente los profesores de universidad, con resultados, desde mi punto de vista, ya desde hace muchos años, malos, pésimos. ¿Por qué? Porque es un sistema de gobierno corporativo. Te aseguro que en la universidad un profesor mayor, como es mi caso, si un año no quiero dar clase, o no sé, cualquier cosa que suceda, voy a la autoridad correspondiente a la que conoces, que es colega amigo, a la que conoces desde hace 30 años, 40 años, y allí no me pasa nada aunque yo haga una acción. ¿Por qué? Porque es un sistema corporativo de gobierno. Yo soy contrario. Un ente, los jueces, en este caso, tienen que ser gobernados desde fuera. Que se han elegido mal en muchos casos los componentes del Consejo del Poder Judicial, pues en muchos casos no ha habido duda, como ha sucedido con otros órganos, pero y que ha funcionado mal, pero no creo que sea exactamente para esto. Yo creo que el Consejo del Poder Judicial funciona mal por varias razones, pero una, y quizá la primera, que un órgano ejecutivo no puede estar compuesto por 20 personas, por 21.
Porque un órgano ejecutivo es un principio fundamental de la organización, tiene que ser un órgano unipersonal o casi unipersonal, o colegiado. Es decir, el gobierno, el Parlamento elige al presidente del gobierno. El presidente del gobierno elige a sus ministros y los cesa. Y por tanto, se elige a uno. En 20 provenientes de diversos sectores pueden tener una política común. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que es un error de entrada, y esto habría que hacer una reforma constitucional en todo caso, porque está en la Constitución, un error de entrada que se admite. A mí en el proyecto de Gallardón, que se han reducido, que se creen 2 tipos y queden reducidos a 5, a mí esto me parece bien. 5 ya es algo más razonable para que puedan y por tanto yo que los jueces, que el órgano político de dirección de los jueces sea elegido por los propios jueces, yo no estoy de acuerdo, como no estoy de acuerdo que el órgano de los órganos de la universidad en virtud de la autonomía universitaria sean elegidos para todo, no para garantizar la libertad de cátedra, que esto para sí que tendría que haber autonomía, no para garantizar la libertad de cátedra, sino para todo. Si se construye una biblioteca o unos campos de deportes, sean elegidos por los profesores. Este sería y seguramente sea difícil ponernos de acuerdo en algún punto. Vamos a ver, ningún sistema evidentemente es perfecto, pero primero, por postulados teóricos y luego prácticos. Si crees en la separación de poderes, la tienes que aplicar, ¿no? Y entonces, estamos hablando de poder judicial claramente independiente del poder político, que en este caso quien en definitiva está eligiendo es el legislativo, pero que es el ejecutivo quien decanta. Entonces, simplemente lo que yo estoy defendiendo y lo que decía nuestra Constitución es lo que dice la mayoría de países europeos. La mayoría de los países europeos, en la práctica totalidad, y aquí en España no ocurre, porque de 20 solamente se eligen 12, o sobre lo que intentamos es que se elijan 12 por los jueces y magistrados, y además sí que les puedo decir que nosotros sabemos perfectamente a quién tenemos que elegir y seguramente nos vamos a equivocar mucho menos de lo que se han equivocado ancestralmente y reiteradamente los políticos a efectos de... Bueno, no se han equivocado, sabían a quiénes les elegían y por qué les elegían. Nosotros nos conocemos perfectamente. Yo les puedo decir que la actual composición que tiene el Consejo General del Poder Judicial, a lo mejor de los 20 que tiene, igual solamente había 2 que hubiéramos votado, la mayoría de los jueces y magistrados. Por supuesto, estamos sujetos, nosotros somos, como todos ustedes, somos hijos, lógicamente, de la libertad de la democracia y somos hijos también de la responsabilidad. Y evidentemente quien tiene que dar la partida presupuestaria correspondiente es el Parlamento. Que luego tengas autonomía presupuestaria, lógicamente tienes que hacer política legislativa, es decir, tienes que analizar dónde tienen que ir los juzgados, dónde hay que incrementar, dónde tienen que ir refuerzos, pinchar y presionar al poder ejecutivo para que vayamos a las ratios europeas y no como ocurre ahora en España, que estamos con 106 ciudadanos tienen derecho a un político sin asesores y en cambio 10.000 habitantes tienen derecho a un juez. Estamos en unos niveles, y es cierto, estamos a niveles de Azerbaiyán, a niveles de Turquía, en la ratio juez-población. La ratio juez-población son 100.000 habitantes en Europa, 20 jueces en España, 100.000 habitantes, 10 jueces. Es unas medidas raquíticas. ¿Por qué? Porque no les interesa, lógicamente, al Poder Ejecutivo. Un Poder Judicial claramente independiente tendría, lógicamente, que ir a esos postulados y, por supuesto, sujeto a la máxima responsabilidad en el sentido del control de las partidas presupuestarias correspondientes y se evitaría, sí que se lo puedo garantizar, pues este triste espectáculo que hemos visto recientemente en que el nombramiento que formalmente, por ejemplo, el caso de IVA o el caso Moliner, corresponde directamente a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, pero que los han elegido los partidos políticos. Acuérdense ustedes, estábamos en el gobierno de Zapatero como 2 o 3 días antes de que se reunieran los vocales, ya salió el nombre de Carlos Riva como presidente del Consejo General del Poder Judicial porque lo había pactado Zapatero con Rajoy. Y en el tema de Moliner, que es el actual, tampoco nos sentimos representados ni por Moliner ni por los anteriores, digo los jueces, lo eligió directamente también Gallardón con el número 2 de Rubalcaba, que es Antonio Camacho. Esos son los ejemplos claros que yo, visto lo visto y con los casos prácticos, pues se pediría una oportunidad, lógicamente, para que de una forma responsable pues el órgano de gobierno de los jueces
su mayoría, no en su integridad, pues fuera elegido directamente por los jueces magistrados, como ocurre en el resto de países europeos y como indica la resolución del Consejo de Europa, que aconseja que totalmente o la gran mayoría de los órganos de gobierno sean elegidos por los propios componentes del Poder Judicial. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, yo aquí tenía bastantes cositas que me hubiera gustado decir, pero no va a poder ser porque como tenemos también mucha participación y mucho afán por todos los asistentes, que en definitiva son los que tienen que llevar el peso de la reunión, tenemos muchas preguntas y tenemos solamente media hora para finalizar el acto. He calculado que tenemos unas 15-16 preguntas, así que eso significa que tenemos 2 minutos, o sea, para resolver la pregunta y las respuestas. Pido precisión telegráfica para los que hagan las preguntas y pido también, por favor, que os ciñáis muchísimo a una respuesta breve desde la mesa. La primera que me ha llegado sobre subvención y presupuesto de la fórmula Santiago Jiménez Olavarriaga. Esta es la única persona que nos la ha planteado por escrito, todos los demás nos las plantearán oralmente. Esta pregunta es: ¿debería legislarse de forma diferente las subvenciones a fin de evitar que se falte al espíritu de la misma y se utilice como un medio para que un poder coaccione a otro poder, que se utilice como un medio de control de la opinión pública y como una manera de crear un voto cautivo? ¿Les parece como a mí que la subvención es el principal elemento de la corrupción legal? ¿Les parece que la ley de presupuesto es una manera de influir y coaccionar a un poder frente a los demás? No sé quién de ustedes querrá responder a esta cuestión. Vamos a ver, yo creo que en el tema de las subvenciones efectivamente posibilita clarísimamente el tema de la corrupción. Simplemente con un ejemplo a efectos de control. Es un símil o un equivalente con las ayudas comunitarias, donde la Comisión Europea tiene el máximo control y, por ejemplo, cuando se van directamente de las directrices y pautas marcadas directamente por la Comisión Europea, aquellos que indebidamente han pedido subvenciones, ejemplo de determinadas comunidades autónomas donde hacía una bajada total y absoluta del impuesto de sucesiones para que se implantaran empresas o multinacionales en detrimento, lógicamente, de otros lugares, pues evidentemente se implantaban las sanciones correspondientes, que en este caso son sanciones pecuniarias. La subvención en nuestro país, como saben ustedes, en muchísimos casos yo creo que es una de las cuestiones que ha potenciado, en primer lugar, el tema de la corrupción y en segundo lugar el clientelismo claramente político, que luego tiene su plasmación directamente el voto. Un país democrático, un país moderno, y esto estamos hablando ya de postulados claramente económicos, no puede vivir de la subvención. Estamos en una economía de mercado, lo dice el artículo 38 de nuestra Constitución, y se tiene que fomentar, favorecer y potenciar al máximo al emprendedor, al inversor. Muchas gracias. Perdón un segundo, quizá, en medio minuto, quizá lo que las subvenciones, en todo caso, es verdad lo que has dicho de economía de mercado, pero son necesarias en determinados campos y para determinada política, cultural, económica, etc. Lo que tendría que ver que las bases respecto a las cuales se da y el procedimiento y la composición y la razón y los motivos por los cuales se dan sean públicos, argumentados y tengan mucha relación con la concesión de la subvención, con las bases. Y esto puede ser debatido, digamos. La oscuridad en las subvenciones es la oscuridad en el método de otorgarlas, es lo que fomenta la corrupción. Gracias. Paco Sierra. ¿Hay micrófonos para que le acerquéis? A ver, Paco Sierra. Esto la cámara que no tanto micrófono. Buenas tardes. Mi pregunta era para el señor González Almenfort, con la venia, señoría. Sabemos que hay asociaciones de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura, que en teoría es más conservadora, la democracia, que es en teoría más progresista, la suya que usted preside, que dice que es de centro. ¿No cree que la misma creación de asociaciones de jueces ya politiza a lo que son el Poder Judicial
y que con independencia de que lo nombren los representantes del Consejo General del Poder Judicial, el Ejecutivo, el Legislativo, o lo nombren ustedes mismos, no siguen estando politizados? ¿No creen que se deberían dedicar ustedes a juzgar y hacer cumplir y hacer ejecutar los juzgados? Bueno, vamos a ver, está previsto en la Constitución, es decir, nosotros no nos podemos indicar, pero tenemos que defendernos y protegernos también de nuestros intereses profesionales. Lo fundamental, lógicamente, es juzgar y hacer ejecutar los juzgados, eso como premisa. Luego, al margen, lógicamente, dentro de tu movimiento asociativo, lo que propugnas en definitiva son defensas de tus intereses profesionales, pero es decir, de tu estatus judicial, etcétera, que no estamos hablando de cargos, que efectivamente pues, ha habido dos asociaciones clarísimamente que han entrado, como dije yo en mi intervención, en este juego de colocar, digamos, a personas que tienen vinculaciones políticas claras o son, digamos, próximas a ellas, que esto, digamos, está ligado al sistema. Eso es lo que pretende el político, es decir, ahora nos vamos a cargar un derecho fundamental como es el derecho a asociación, que es del artículo 22, y lo tenemos nosotros previsto directamente. No tenemos derecho a sindicarnos y, evidentemente, nuestra plasmación de defensa de los intereses profesionales nunca jamás puede tener, lógicamente, ningún tipo de interferencia ni incidencia en los pronunciamientos judiciales que tenemos que realizar. Existe en todas las corporaciones, existe en todos los gremios profesionales, nosotros somos profesionales igual que ustedes, y en ese sentido lo que potenciamos a través del movimiento asociativo judicial, si se trabaja en puridad de conceptos, es decir, con un interés del bien general, pues hemos atacado temas puntuales que afectan directamente al ciudadano. En el tema, por ejemplo, de establecer una modificación de la legislación hipotecaria, eliminaciones, lógicamente, o restricciones o modificaciones de la famosa tipo de modificaciones que a través de asociaciones judiciales, cuando nos hemos reunido, independientemente de defender, lógicamente, nuestro interés profesional, pues simultáneamente estamos defendiendo el interés de los ciudadanos. Yo, sinceramente, pienso que a mí también, al margen de ese interés, que haya un poder judicial independiente que se garantice que Montesquieu sigue vivo en España, como ciudadano me interesa. Y eso es lo que hacen las asociaciones judiciales en esencia. Evidentemente, luchar por esos intereses, que en algunos casos, digamos, hay intereses oscuros, como ocurre con partidos políticos y ocurre con sindicatos, no se lo voy a negar. Y uno de los problemas que hemos tenido, una de las lacras que hemos tenido, es que algunas asociaciones, reitero, algunas asociaciones efectivamente se han decantado políticamente. Oye, un segundo. El dato relevante también es que la mitad de los jueces no están en ninguna asociación, la mitad. Y en conexión con este dato, en el Consejo General del Poder Judicial, los jueces que están, no todos son jueces, pero los que están, en su inmensa mayoría, yo diría que en los últimos 30 años, en el 90%, son miembros de asociaciones judiciales. Por tanto, son miembros del 50% de los jueces. Y esto no deja de ser también una de las anomalías del Consejo y explica también, yo creo, el mal funcionamiento. Bueno, los sindicatos tienen una cuota de afiliación de no llega al 15% de toda la masa trabajadora. Nosotros tenemos un porcentaje, me lo decía por ejemplo Cándido Méndez, tenemos un 52% de personas asociadas y el resto no asociadas. Precisamente ahora empiezan las nuevas generaciones a asociarse y uno de los problemas, yo me asocié tarde y no me asocié precisamente porque, digamos, había una asociación preeminente con la antagonista y a mí no me gustaba como juez que tuviera una vinculación política, y eso efectivamente ha sido uno de los males que inicialmente a mis generaciones y a personas más mayores que yo, que llevan más tiempo dentro de la judicatura, les retiró, les retrajo para asociarse. Ahora el movimiento joven, y lo necesitamos en ese sentido, está revitalizado y efectivamente cada vez más se está asociando a la gente, pero el porcentaje en comparación con otros es bueno, que efectivamente luego, pero por eso yo critico el sistema político que produce ese tipo de situación, es decir, eligen unos determinados responsables judiciales de los partidos políticos y a su vez para garantizar efectivamente que no se van a torcer de la línea política que se marque, pues controlan y nombran a los amigos. Es que nosotros somos los primeros críticos para que eso no se produzca y nosotros conocemos perfectamente a quién tenemos que nombrar y no tenemos que nombrar, que sabemos directamente que no va a seguir los consejos y las instrucciones políticas que se puedan dar. Gracias. La siguiente pregunta, Enriqueta Rodríguez, y ya os aviso que la siguiente será Marcelino 10 y así ya no tenemos que buscarlos por la sala. Marcelino 10 será la siguiente persona.
Mi pregunta... Por favor, brevedad, todos os pido, porque en la primera pregunta ya nos hemos hecho más del doble. Va a quedarse gente, lamentablemente, sin poder intervenir. Yo no le haré una pregunta, pero antes le voy a hacer una crítica al magistrado. Es la primera vez que yo tengo el recuerdo que los jueces se han lanzado a la calle a dar esta semana, jueces, fiscales y toda la pandilla de... toda la gente que va en el poder judicial, que son la primera vez que yo recuerde que ustedes han salido a la calle para defender, vale, una cosa lo de las tasas, que no están de acuerdo con la renovación. Pienso, en 30 y tantos años que llevamos de democracia, ¿cómo que ustedes no se han acercado más a la sociedad civil? Me dicen que ustedes no tienen que ser políticos, que estoy de acuerdo, pero piensen que la sociedad civil es la que tiene la fuerza. Ahora mismo mucha gente dice, la justicia, y perdón, es una mierda. Se lo digo porque yo me muevo, yo soy gente del pueblo. Y yo me muevo con gente del pueblo. Y te lo dicen así. Oiga, es que la justicia no funciona. Entonces, yo les felicito por esa manifestación que han hecho por primera vez. Espero que se la hagan. Y ahora sí que le hago una pregunta. Yo pienso que en este país se va a hacer un pacto anticorrupción entre los 4 grandes partidos políticos. Es IU, PNV, PP y PSOE, para hacer tabla rasa. Y a partir de ahí, desde cero. Una pregunta, Enriqueta. ¿Qué van a hacer los jueces si esto pasa? Bueno, vamos a ver, no es la primera vez, con Bermejo de ministro en el año 2009 también hicimos la primera huelga judicial. Nuestra función no es esa, no salimos a la calle, estuvimos haciendo la huelga, que es una huelga muy relativa porque aplicamos, porque no nos querían regular y aplicamos unos servicios mínimos y en definitiva se hizo prácticamente todo. Era simplemente, digamos, una especie de protesta simbólica, pero que al poder político esto lógicamente les duele y se ha hecho en otros países. Yo personalmente entiendo que no es conveniente, digamos que nosotros nos sacamos de nuestra función. Nuestra función efectivamente es estar en la trinchera resolviendo asuntos. Lo que pasa es que la situación ha requerido efectivamente que tuviéramos que levantar nuestra voz ante determinadas situaciones. El tema de las hipotecas, y parto de la base de una cuestión, vamos a ver, no hay que ser demagogos. Yo creo y hay que creer en el sistema de seguridad jurídica. Ojo, porque si no aquí nos vamos aquí digamos, a un sistema libertario total y absoluto y no es posible en un sistema de economía de mercado. Pero sí que efectivamente pues hay que potenciar, digamos, alquileres sociales y tenemos que implantar con las correcciones correspondientes la famosa dación en pago. Es decir, que en un contrato civil exista igualdad de partes. La evolución del precio del mercado que tiene la vivienda, que la sufra el banco como que la sufra lógicamente el cliente correspondiente. Pero lo que no podemos hacer evidentemente es confundir, porque estamos hablando del tema de que hay mucha gente lo está confundiendo, el tema de los desahucios hipotecarios con el tema de los desahucios de arrendamiento. Yo como particular, y eso dinamiza la economía, puedo tener 3 o 4 casas y yo quiero que debo exigir que se me pague la renta. Y si ese señor no paga, que hay muchas personas que están especializadas en no pagar, evidentemente tienen que ser lanzadas y desahuciadas. Lo que no puedes hacer, que es lo que hemos visto en los tribunales, es personas que las administraciones han articulado procedimientos de desahucio por 200 y 300 euros. Recuerdo un caso que tuvimos, una viuda con 4 o 5 hijos que era un alquiler de Vivienda de Madrid, que es una institución pública. Es que estuvimos a punto, lo cual no podíamos todos los que trabajamos en el juzgado y darle el dinero correspondiente al tío que había articulado la demanda correspondiente para que dejara sin efecto esto, lo que tenemos que ir regulando. Y nosotros hemos visto que había una paralización total y absoluta y hemos exigido los medios correspondientes para que podamos investigar convenientemente los asuntos de corrupción. Los asuntos de corrupción necesitamos 2 cosas. Necesitamos, en primer lugar, estamos con el juego de la policía judicial y si pasamos la instrucción al fiscal, nosotros necesitamos que la policía judicial dependa de nosotros, es decir, que no dependa del Ministerio del Interior, porque la primera información se la va a dar, lógicamente, al Ministerio del Interior, y da igual que la instrucción la lleve el fiscal como que la lleve el juez. Y a partir de que tengamos personas integradas dentro del equipo judicial, con esos medios nosotros vamos a ir a más, y hemos tenido que denunciarlo. Y respecto al pacto que usted me estaba preguntando, pues seguramente van a hacer un pacto, evidentemente. Y si hacen el pacto, nosotros la única intervención o la intervención que vamos a tener es a través de las denuncias correspondientes que lleguen a los juzgados. Y vamos a actuar obviamente con contundencia y en consonancia a lo que nos marca el Código Penal.
Muchas gracias. Marcelino Díez y la siguiente persona será Juan Carlos Ferrando. Hola, buenos días. Una vez, señor González Armengol, simplemente para cerrar. La primera es... ¿Dónde estás, Marcelino? Levántate y anda. No, vale, gracias. La primera es, existiendo como existe el Consejo Nacional de Justicia, el Ministerio de Justicia, ¿para qué? ¿No cree que sobra? La segunda, gráficas para ser rápido, ¿eh? Muy rápido. Sí, sí. Segunda, ¿por qué cree que la justicia tiene para el ciudadano una puntuación un poco más político, pero no mucho, ¿eh? Tercero. No, tercera también. No puede ser, Marcelino. Déjalo por favor en duda. Gracias. La última ya. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo ni con el cálculo. Bueno, vamos a ver. Lo último. No estoy de acuerdo ni con el artículo 19. Respecto de que a los miembros del Consejo los tenga que elegir o los jueces o el Parlamento. El Consejo a la sociedad. Gracias. Usted sabe perfectamente que al señor Moliner no hay que elegir también. ¿Por qué no, por ejemplo, se da a los ciudadanos por medio de organizaciones, colegios de abogados, asociaciones, también que elijan en lugar de Parlamento o jueces? Bueno, muy rápido, vamos a ver. Primero, yo eliminaría el Ministerio de Justicia, no separación de poderes y todas las funciones que tiene asumidas el Consejo General del Poder Judicial. La segunda me había preguntado. Bueno. Sí. Mire, ¿sabes lo que pasa? Yo lo que he comprobado es que la mayoría de encuestas que se hacen suele lógicamente intervenir, porque eso es importante, porque la justicia interesa a muchísima gente, porque ya saben ustedes que es el pilar del Estado de Derecho, la educación, la justicia y la sanidad. Y entonces, mucha gente, porque afortunadamente no todo el mundo va a la Administración de Justicia, no va a los juzgados, valora de oídas, evidentemente sí que tenemos una mala imagen en ese tipo de cuestiones, pero sin haber pasado por los tribunales. En cambio, las valoraciones de las personas, porque se han hecho encuestas en ese sentido, que han pasado por los tribunales, es mucho mejor de las personas que no pasan por los tribunales. Y yo, sinceramente, ya a nivel particular, como decía mi abuela, que sean más sabios, yo creo que la mejor valoración que tiene la justicia es el 50%. Al ciudadano que le has dado la razón, te va a decir que la justicia es fantástica y el otro te va a poner a parir. Para mí esa es la respuesta fundamental, pero por supuesto, como servidores públicos aceptamos las valoraciones negativas que se hacen e intentamos, lógicamente, pues, recuperar el prestigio que hemos perdido nosotros a título particular y que algunos también nos han invitado a perder. Sí, un segundo solo. Me he hecho referencia y diciendo que yo creo que la justicia funciona mucho mejor de lo que la gente percibe que funciona la justicia. Quien mejor representa a la sociedad, que es la objeción que me he puesto, es el Parlamento, el Congreso y el Senado. Mucho mejor que no todos los colegios de abogados de España, que serían no sé cuántos, y ¿quién más? Porque los abogados, las asociaciones de jueces, de abogados, de fiscales, etcétera, todo esto yo creo que mucho más lo representa el Congreso y el Senado, teniendo en cuenta una cosa, que el Consejo del Poder Judicial es un órgano de gobierno, no es un órgano representativo, no representa el gobierno. Este es el punto clave. Gracias. Juan Carlos Ferrando y la siguiente persona, Daniel Martín. Sí, gracias. Rafa, ¿sería mejor posible, como catedrático de Derecho Constitucional, crear una nueva institución un poco inspirada en Roma, en la Roma antigua, la institución del censor, que de alguna manera utilizara las personas sospechosas de las listas electorales y volver un poco, crear una institución apropiada para nuestro idiosincrasia, inspirada un poco en Roma? Pienso yo, no, como duda. Y al señor González Armengol, usted habla del 50% que le da la razón y el 50% que no le da la razón, que uno se está a favor de la justicia. Pero le digo, después de 10 años, 12 años, que dura un proceso, da igual que te den la razón o no. Entonces la pregunta es, ¿qué hay que hacer para que en España
la justicia sea como mínimo razonable en el tiempo. Ya no hablo y segundo, A ver, por favor, recuerdo que hablamos de separación de poderes y no hagáis más de una pregunta por persona, por favor. Y segundo, hablamos de Bueno, no me hace nadie ni caso aquí, pero bueno, haga usted esas preguntas, pero por favor, luego a todos los demás intervinientes que se ciñan a una sola pregunta. Gracias. el tema del control de la administración de la circulación. Resulta que la independencia se está entendiendo como que no hay nadie que controle, por ejemplo, dentro del juzgado si es productivo o no es productivo. También es un factor que todos conocemos, ¿no? Que tenemos dudas sobre la productividad de la administración de justicia. Gracias. Yo le añadiría una figura más, sería el defensor del pueblo, no sé cuántos órganos de control, etc. Entonces, para la eliminación de las listas, para que en caso de que haya algún elemento sospechoso de delito, pues para los jueces, y únicamente los jueces, no queremos un órgano paralelo, que yo creo que no cabría en absoluto, ni sería lógico. Y por tanto, bueno, si todo el mundo tiene derecho a presentarse a unas elecciones, y si alguien pues incumple alguno de los requisitos, pues que sea denunciado y que lleven los jueces. No creo que se tenga que plantear una nueva figura. Mire, en el tema de las dilaciones hay casos puntuales, sobre todo cuando afecta a casos de corrupción, el que han vivido ustedes aquí en Cataluña, Pallerols, que ha tardado muchísimo tiempo, pero hay varios motivos. En primer lugar, no es cierto que existan unas grandes dilaciones en la justicia española, porque estamos dentro de la media europea. La que tiene mayor dilación es la italiana. Por ejemplo, un pleito civil en Madrid y Barcelona, término medio, siempre hay algún juzgado que se retrasa más y otro que va más rápido. En primera instancia, en Madrid y Barcelona está tardando en resolverse como media de 9 meses. En Italia son 3 años. El problema, luego tenemos la apelación. La apelación en un civil tarda 1 año y luego 2 años más en un recurso a casación. Pero que sepan ustedes que el 77-78% de las resoluciones dictadas en la instancia son confirmadas. Y hay un problema. Primero, somos el país de la Unión Europea, que no somos el país con mayor población, primero en población reclusa y el primero también en carga de trabajo. Y les he comentado la media de jueces que hay, que son 10, 100.000, y ahora somos menos porque se han cargado a todos los sustitutos, y ahora que yo lógicamente abogo por justicia profesional, lo que hacen es que no crean más jueces, y en este sentido ahora mismo que sepan ustedes que están trabajando diariamente 800 jueces menos de lo que se trabajaba en el mes de diciembre. Y luego, esto ya es una función directamente, y nosotros como asociaciones judiciales o decanos hemos propuesto modificaciones que yo creo que es una de las partes importantes que tiene que tener la modernización y la administración de justicia, es el establecimiento de mecanismos de agilización procesal. Por ejemplo, el caso ese que hemos comentado, Pallerols o cualquier otro, los de Campos, etcétera, ¿qué ocurre? Pues que en la vía penal se puede recurrir a absolutamente todo, y lo que hace lógicamente el abogado defensor es practicar una política obstativa de obstrucción, lógicamente, a que el procedimiento vaya avanzando. ¿Por qué? Porque caben 1001 recursos. ¿Por qué? Porque estamos con una ley decimonónica, la de Alonso Martínez, que no ha sido modificada en materia de recursos. Intentamos, y se ha facilitado y se les ha solicitado a los diferentes ministerios de justicia, que el legislativo pues implante mecanismos de justicia rápida. Por ejemplo, se estableció hace años los famosos juicios rápidos penales, y que sepan ustedes que un hecho, por ejemplo una alcoholemia, un robo con fuerza, detenido hoy, mañana está juzgado, sentenciado y comienza la ejecución correspondiente. Se solicitó, además yo hice un estudio específico e implantación en cuantías menores de 3.000 euros de justicia rápida en materia civil. Un estudio que estaba perfectamente diseñado, a través del cual se garantizaba que en 15 días, en estos asuntos de menor complejidad, tenías la sentencia en primera instancia. Además, hay una ventaja de la aplicación de la justicia célere, que como efectivamente se ha dicho, que una justicia lenta y tardía no es justicia, que la justicia célere propicia el cumplimiento de la sentencia, porque sepan, en España, a diferencia del sistema anglosajón, en España no se cumplen las sentencias, y lo que te obligan es que una vez dictada la sentencia en primera instancia, que es sentencia firme, tienes que instar, porque así se marca por ley, que el que ha ganado la sentencia promueva la demanda de ejecución de sentencia, porque un 22% de personas no cumplen los postulados judiciales, cosa que sí que hacen los norteamericanos. Un problema también de mentalidad, somos latinos y funcionamos
y funcionamos así. Y lo que hay que hacer es eso, que si dictas una sentencia a través de los juicios rápidos tienes en un 60 o un 70% perfectamente garantizado que incluso hay conformidad y no hay recurso correspondiente y la sentencia es firme. Por favor, pido brevedad también en las respuestas porque es que vamos muy mal de tiempo. Daniel Martínez y después José Antonio Granados. De acuerdo, estoy aquí. Mi pregunta es para el señor González Garregol. Me gustaría saber su opinión sobre la destitución del fiscal jefe de Cataluña, el señor Rodríguez. Muchas gracias. Mire, no hay zonas intermedias respecto a la aplicación de la Constitución o no. O se está con la Constitución o se está en contra de la Constitución. Y entonces, la actuación, se lo digo claramente, la actuación del fiscal general del Estado me ha parecido claramente correcta, porque no hay ningún tipo de mecanismo legalmente previsto en nuestro texto constitucional que permita abogar, y máxime con una persona como yo, que es un servidor público, de una postura claramente parcial, defendiendo tesis soberanistas que no están actualmente previstas en nuestro texto constitucional. Dije anteriormente que estamos sujetos al derecho de libertad. Tenemos derecho de libertad de expresión, pero está sujeto a un principio de responsabilidad. Yo no voy a abogar nunca por cercenar la libertad de expresión de cualquier responsable político y responsable judicial, pero lógicamente los pronunciamientos que se abiertan a través de los medios de comunicación tendrán las consecuencias correspondientes que a mí, sinceramente, desde un punto de vista jurídico, exclusivamente, al margen de lo que pueda pensar a título particular, me parece claramente correcto el posicionamiento fiscal general del Estado. Gracias. José Antonio Granados y después Miguel Cruz. Sí. Pedro Miguel Cruz, perdón. Pregunta para de carreras. En la división de poderes comentaba en la exposición, ¿dónde deben de ser ubicados los denominados organismos independientes, como son la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Banco de España, Comisión Nacional de la Energía, Tribunal de Cuentas? ¿Dónde deben de estar ubicados? ¿O dónde están? Sí. No son órganos propiamente constitucionales, por esto no los he tratado. Lo hubiera tratado en una exposición más amplia y larga, etcétera, pero no son órganos constitucionales en tanto que son prescindibles para las actividades habituales de un Estado. Un Estado democrático necesita un legislativo que haga las leyes, necesita un ejecutivo que gobierne y necesita un judicial. Estos son órganos, además, órganos que están algunos de ellos están nombrados en la Constitución, pero prácticamente no desarrollados, y otros ni siquiera esto. Entonces entran dentro de fórmulas de órganos independientes, en el sentido de que no reciben órdenes de superiores jerárquicos, pero que se tiene que vigilar su composición, la forma de nombramiento y perfeccionar en muchos casos, porque si no, aunque no reciban órdenes, pues cumplen implícitamente estas órdenes sin tenerlas que estas órdenes sin que se les formulen expresamente. Y entonces yo creo que estos órganos, sobre todo hay que cuidar el tipo de personas que los eligen. Antes mi compañero el ponente se ha referido al Tribunal de Cuentas y la politización del mismo, y también sucede así en otros órganos como puede ser el Consejo de Estado y como pueden ser las comisiones estas independientes o el mismo Consejo de Estado. Si son órganos técnicos, hay que buscar personas competentes, reconocidamente competentes en esta técnica, y lo más posible, todo el mundo tiene ideas naturalmente, ideologías, pero lo más alejados de la política. Y pueden ser perfectamente útiles siempre que respondan a esto y no sean correa de transmisión de los otros poderes. Gracias. Ahí prácticamente hemos agotado el tiempo. Va a haber para un par de preguntas más. Habíamos dado la última palabra a Pedro Miguel Cruz y el siguiente será Miguel García. Bueno. ¿Puedo hablar? Sí, sí. Yo creo que como ciudadanos
estamos en una situación bastante crítica y no funcionan la política, las estructuras políticas, pero también tengo la sensación de que la justicia tampoco actúa. Y digo que la justicia tampoco actúa por una razón. O sea, podemos achacarle a los políticos de ineptitud, podemos reformar las estructuras políticas, pero hay indudablemente algo que nos está haciendo muchísimo daño, y es la corrupción política. La corrupción que desde dentro de los partidos se organiza. Y así como hay organizaciones que con el derecho a organizarse, o sea, asociaciones, también estas asociaciones cuando se demuestran que su intencionalidad es ilícita, escuche, a la justicia tendrá que actuar y declarar la solicitud. La pregunta es, se ha demostrado que PP, PSOE, Convergencia y CIU se están financiando irregularmente. La financiación irregular es simplemente un robo a los ciudadanos. ¿Se les puede declarar ilegales a estas organizaciones? No, vamos a ver, y es conveniente, se atajará judicialmente a cada actuación individualizada de sujetos integrantes dentro de la organización. Desde un punto de vista hipotético y teórico, como ocurre con una sociedad, pues efectivamente podría llegar a una ilegalización, pero yo creo que sería clarísimamente un exceso. Gracias. Miguel García. Sí, yo, Francés de Carreras, estando fundamentalmente de acuerdo con que en democracia los partidos son para el desarrollo de las mismas fundamentales, ¿usted no cree que los vicios y la tendencia natural de estos a proteger sus propios intereses para acabar de restar protagonismo a la sociedad civil, convertirse en lobbies que al final acaban por asfixiar la propia democracia? ¿Y qué opina usted de esta deriva que está llevando la democracia a un sistema que más bien podríamos llamarlo partitocracia? ¿Qué soluciones ve para acabar con sus trapechos e influencias sobre los poderes públicos? Sí. La respuesta podría ser muy larga. Es decir, algo de esto he dicho en la exposición, en la última parte. Pero vamos a ver. Lo peor es que estamos en el sistema del partitocrático. Es decir, que los partidos lo controlan todo. Y yo no creo que haya tanta corrupción en los partidos como se dice. Si miramos los casos de corrupción, hay unos cuantos focos que se ramifican, que salen cada día en los periódicos y parece que todos sean corruptos. Pero si miramos son unos cuantos. Y no, es como si pusiéramos los accidentes de coche que hay cada día en primera página y digamos que en España todos los coches están chocando por todas las carreteras. Ojo, no. Quiero decir, no nos confundamos. Ahora, la partitocracia sí que es el núcleo del tema que estamos hablando hoy y que hablaremos esta tarde. Es decir, ¿por qué? ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se puede solucionar? Hombre, yo creo que por la reforma de la ley electoral que dé menos fuerza a quienes confeccionan la lista en la cual están atrapados los ciudadanos porque no pueden votar otra cosa. En este caso, lo que pueden hacer es abstenerse, que es lo que hacen crecientemente en muchos casos. Y en segundo lugar, democracia interna dentro de los partidos. Es decir, que se permita, y en esto también la culpa es de la sociedad española o de la opinión pública misma. Es decir, el primer partido que se rompió internamente fue el Partido Comunista y poco después, al inicio del Partido Comunista y poco después la UCD. Y los ciudadanos los castigamos duramente. Castigamos duramente. ¿Esto se planea? Pues fuera, a otros. Pues claro, entonces, ¿qué estamos buscando? Partidos, nosotros, los ciudadanos, estamos buscando partidos en que allí no se mueva nadie, que den la impresión de ser un bloque, aunque internamente haya todas las rivalidades y diferencias, pero saben que si se rompen, si dan apariencia de rompimiento, pues serán castigados por los electores. Hombre, en Francia el Partido Socialista tiene muchas alas y el partido de la derecha también tiene muchas alas y tienen posiciones distintas y no se rompen, se van transformando, pero no se rompen. Entonces también seamos conscientes de que en un partido puede haber, son los partidos hoy, relativamente poco ideológicos,
que quieren coger amplios sectores sociales, pensemos que en estos partidos puede haber sensibilidades distintas y por tanto que haya una democracia interna que en un momento dado de predominio a una sensibilidad y por tanto sistema electoral cambiar y democracia interna amparados los militantes por los mismos jueces, en su caso, pues sería algunas de las ideas. Y cambio de mentalidad social, de que nosotros no percibamos que si en un partido hay un debate interno, pues este partido ya no sirve. Esto representa Gracias. Muchas gracias. Hemos rebasado ya en 5 minutos el tiempo que teníamos previsto. Voy a dar la palabra a nuestro presidente Albert Rivera por si quiere hacer alguna última reflexión o pregunta. Una reflexión y una pregunta directamente después de una cosa de actualidad. En cuanto a reflexión, a mí me parece que lo que ha dicho Francés, lo que ha dicho el juez González Armengol, en el fondo, a mí me da la sensación que no se va lejos. Francés lo que plantea es que desde la teoría, si funcionase bien el sistema y los partidos tuvieran un comportamiento distinto, no estaríamos tan alejados de un funcionamiento más correcto, más independiente, y el juez plantea la parte práctica, que es que al final los partidos se han metido tanto en ese papel que han acabado corrompiendo, modificando la voluntad inicial teórica de la propia Constitución. Yo creo que ahí, por tanto, sí que estoy de acuerdo en Francés en una cosa. En origen el problema está en el sistema de partidos y ese propio sistema hace que todo lo demás se contamine, sea el Poder Judicial, sea los medios de comunicación, otros asuntos. Seguramente habría que atacar primero ese problema, el de partidos, y eso cambiaría la dinámica seguramente, y ahí yo, particularmente, porque es un partido abierto donde debatimos y estamos aprendiendo, me parece que una cierta incorporación mixta o escuchar esa presencia, esa voz de los jueces también, encontrar mecanismos mixtos en el que haya un gobierno pero que también tenga más corporativista una visión real de cómo funciona el Poder Judicial desde dentro también, me parece que incrementar eso sería también una buena cosa. Creo que para eso estamos, para intentar buscar soluciones. Y una última pregunta, porque me parece una cosa muy inusual, lo he citado antes, pero también muy sintomática, y como puedo utilizarme pues una persona clara y valiente, le quiero preguntar por qué le ha parecido la posición de la Audiencia Provincial de Barcelona en el caso Pallerols después de que se hubiera llegado a una conformidad entre el Ministerio Fiscal y las partes, entre ellas la Generalitat, por cierto, que también está a favor de ese acuerdo que dejaba en 7 meses de pena privativa de libertad lo que era inicialmente una petición, si no recuerdo, del Ministerio Fiscal de 8 años. Yo creo, esa pregunta buena, ¿qué le parece? Y si no cree que debe ser el Ministerio Fiscal quien tuviera criterios distintos, más que trasladar a los jueces ese papel final, sino que a lo mejor el Ministerio no llegase a conformidades en determinados casos por un criterio político, ya que es un ministerio que depende también hoy del gobierno. Mire, vamos a ver, no es habitual, eso es claro, pero a nosotros, quiero decir, ha habido un cumplimiento estricto de la legalidad. Entonces, seguramente les ha faltado cintura jurídica en el tema de la negociación, porque que es en el tema de la conformidad. La conformidad es la aplicación pura y dura de lo que es en el sistema americano que se llama el principio de oportunidad, negociación entre las partes. Lo que pasa que una buena negociación, yo creo que ha sido un fallo de los abogados, tendría lógicamente que haber condicionado el tema de la concesión de llegar al pacto de la pena correspondiente para que efectivamente luego se hubiera podido dar la suspensión de la condena. Pero es que esta es la grandeza del sistema y esto en el fondo tiene una lectura muy positiva, es decir, que el Poder Judicial, como ven ustedes, no se siente ni concernido ni vinculado con lo que ha hecho un partido político y lo que ha hecho una Fiscalía General del Estado directamente siguiendo las instrucciones de un gobierno. Y entonces es potestad discrecional del tribunal sentenciador suspender o no suspender la pena. Es decir, ya saben ustedes que si tienen antecedentes penales no cabe condena condicional. Si superan los 2 años no se puede dar, y lo que se ha tomado en consideración, porque se lee entre líneas en la resolución correspondiente, es que ha atendido a la gravedad de la pena por la cual habían sido juzgados al margen de lo que se había pactado en la pena correspondiente de conformidad. Pues bien, muchas gracias. Agradecemos a todos ustedes y vosotros vuestra participación, también a aquellos que han formulado preguntas que al final no han podido ser escuchadas. Ya tenemos que suspender el acto. Ahora
estaba previsto hasta la 1:30, ahora reanudaremos a las 4 la mesa redonda por una nueva ley electoral. Nos vamos a comer, algunos de vosotros sé que coméis por aquí, otros os buscáis la vida y nada, nos vemos aquí otra vez a las 4. Venga, muchas gracias.